Hola gente, bienvenida a la otra libreta. Yo soy Paola y hoy vamos a hablar de una película que me gusta mucho, mucho. Y igual que como cuando hablamos de Star Wars, va a ser una plática tranquila. Vamos a sentarnos, a echar el chal a gusto, disfrutar que tengo micrófono nuevo y que ya no se escucha todo cortado todo el tiempo. Y ya, vamos a echar el chal. Y este chal lo tengo guardado desde hace ya mucho tiempo, porque cuando salió la película en el 2017, sí me gustó, pero hasta ahí. Y conforme iban pasando los días, la iba pensando más y más y más. Y entre más la iba pensando, más me iba gustando. Y como que quería comentarla con alguien, pero no tenía a quién comentársela. Y en ese momento en mi blog solo escribía de libros, entonces pues no, películas, obvio, ¿no? Y al final como que no encontré una amiga o un amigo con quien comentarla. Y mis pensamientos se acumularon tanto que soñé que se la explicaba a mi mamá y que le contaba todos los temas. Entonces, mamá, este video es para ti. Thor Ragnarok es la tercera película en la franquicia de Thor. Las primeras dos son Thor, que se estrenó en el 2011, y Thor, Un Mundo Oscuro, que se estrenó en el 2013. Y la recepción de las primeras dos películas fue tibia a negativa, porque la primera película en general se considera palomera, pasable, está bien, estuvo entretenida. Y la segunda película en general se considera que fue bastante mala. Y sí, sí está mala, pero a mí me gusta mucho, entonces pues yo también la tengo y también la he visto varias veces. Y esas dos primeras películas las dirigió Kenneth Branagh, quien es también director y es actor de teatro, y es conocido por haber hecho muchas adaptaciones de obras de Shakespeare. Y su trabajo con Shakespeare se nota en Thor. Doth mother know you weareth her drapes? Tiene este aire majestuoso y todos hablan así excesivamente formal y de manera como casi poética. Y todo el conflicto de esas películas gira alrededor de la relación entre Thor y Loki, que son los príncipes de Asgard y los hijos de Odín, quien gobierna no solamente sobre Asgard, sino sobre 9 reinos. En la primera película vemos a 2 de los reinos, uno es Jotunheim y el otro es Midgard, o sea la Tierra, y en Jotunheim aprendemos que Loki es originario de ahí y que Odín se lo llevó después de la guerra con Jotunheim para poder tener poder de negociación sobre ellos. Todo lo que pasa en la primera película tiene que ver con ese drama porque Odín nunca le contó a Loki. Pero después de la mala recepción de la segunda película, Marvel decidió hacer unos cambios y es ahí donde entra Taika Waititi, quien en ese entonces era conocido por hacer películas independientes como Lo que hacemos en las sombras y Hunt for the Wilder People. Pero Taika llega con una perspectiva totalmente distinta de cómo debe ser Thor. Básicamente avienta todo lo majestuoso por la ventana y convierte a Thor en una comedia, con un tono mucho más ligero y con un Thor mucho, mucho más simpático. Y el cambio es tan drástico que nos mueve a un planeta en el que nunca habíamos estado, que es Sakaar, y toda la inspiración para ese planeta es de los cómics de los 60 ilustrados por Jack Kirby. Entonces la tercera película representa un cambio fuerte para la historia de Thor y lo que estaban haciendo con el personaje. Y la película me encanta. Pero no me encanta solo por ser una comedia chistosa, que genuinamente está chistosa. Me encanta porque tiene mucho, mucho más que decir que nada más Thor, Loki y Asgard. Y es que en esta película, Thor pasa por todo un proceso de descolonización. La película abre con Thor atrapado frente a Surtur, el demonio que no puede morir hasta cumplir su único propósito, que es la destrucción de Asgard. Pelean, Thor regresa a Asgard y se da cuenta de que Loki está haciéndose pasar por Odín. Y cuando lo confronta, le dice que todo está de cabeza y que hay rebeliones en los otros reinos, etcétera, etcétera. Entonces aquí todavía el Thor que vemos al principio de la película tiene mucho la mentalidad del Thor que vimos en las dos películas anteriores, que es alguien preocupado por el trono, aunque él no quiere ser el rey, y por mantener el status quo y el orden que Asgard ha pues impuesto sobre los otros reinos. Entonces van a la Tierra a buscar a Odín, y cuando lo encuentran ya en las últimas, ya es así su hora de muerte. Y antes de morir, les confiesa que Thor no es el primogénito. En realidad tienen una hermana mayor, Hela, que es la diosa de la muerte. Y Odín le dice a sus hijos que sus apetitos violentos crecieron demasiado y por eso la tuvo que desterrar y encerrar. Pero que su poder viene de Asgard y que cuando él se muera, ella va a poder liberarse de la presión en la que él la puso. Les avienta el problema, como es tradición de Odín, y se muere. Y entonces llega Hela, pelea con Thor y con Loki, y a la hora de querer regresar a Asgard a través del Bifrost, Hela los saca y ellos aterrizan en el planeta Sakaar y ella se sigue hacia Asgard para retomar el trono
y conquistar la galaxia. Y es aquí donde la película se pone realmente interesante. Aparte de simpática, porque todo lo que está pasando en Sakaar es importante y está padre y está divertido verlo. Pero lo que más me llamó la atención es todo lo que pasa en Asgard cuando Hela llega, porque al principio la gente no la conoce. Ella llega, se presenta, explica su relación a Odín y su propósito, y la gente no sabe quién es. Hogun incluso le dice que quien quiera que sea, que baje las armas. Y lo interesante es el contraste con las dos películas anteriores, ya no nada más en lo estético y en el tono de la película, sino en el mensaje y en el comentario de la película. Porque las otras dos películas abrieron con una escena donde Odín narraba alguna batalla que habían tenido en el pasado, en la primera con Jotunheim y en la segunda con, creo que es Vanaheim, Svartalfheim. Svartalfheim. Pero está presentado desde el punto de vista de Odín. Es él quien está narrando la historia y es él quien está argumentando o justificando estas batallas. Está diciendo por qué es importante que pelearan, qué es lo que estaban tratando de hacer. Y por supuesto, en su versión de la historia, él es el bueno. Entonces, están haciendo esto casi por hacerle un favor a la galaxia, para traer el orden, para traer la paz, para evitar la oscuridad, etcétera, etcétera. Y lo que hace Thor Ragnarok es que cuestiona esa narrativa y la recontextualiza, porque Hela dice abiertamente que toda la expansión de Asgard y su poder sobre los 9 reinos es el resultado de su colonialismo y de su imperialismo, y dice que lo hicieron porque podían y porque se estaban enriqueciendo. Más adelante, en otra escena, Hela le pregunta a Thor que de dónde cree que salió todo el oro de Asgard. Odin and I drowned entire civilizations in blood and tears. Where do you think all this gold came from? Y teniendo este contexto, podemos pensar en la primera película, cuando los gigantes de hielo en Jotunheim dicen que quieren recuperar lo robado. La llegada de Hela a Asgard le revela a la audiencia y a Asgard mismo su verdadera historia. Hela destruye la imagen que Odín había creado para sí mismo, literalmente, porque rompe el techo donde estaba como pintada la historia, y descubrimos que arriba de ese techo hay otro techo con la verdadera historia, lo que realmente pasó. Y es una imagen roja, sangrienta y pues de conquista. Entonces descubrimos que literalmente habían tapado la historia y repintado con un mito, que es el mito de un reino pacífico y benévolo, que estaba a la cabeza de otros mundos por su bien, para que no cayeran en caos, para que se civilizaran. Y la gente que para ese entonces vive en Asgard no conoce la historia de cómo llegaron a ser tan ricos, solo conocen la riqueza, la prosperidad y la historia que les ha sido presentada hasta ese momento, que es la de un Odín bueno. Y sí, han estado en otras batallas como la de Vanaheim, también al principio de la segunda película, pero tienen una idea imaginada de Asgard, que es lo que se utilizó para crear su identidad nacional. Y es aquí donde tenemos que hablar del revisionismo histórico. Cuando hablamos de revisionismo histórico, generalmente hablamos de la práctica de estudiar y reinterpretar la historia a la luz de nuevos datos, buscando hacer un análisis más completo o al menos menos sesgado. Sin embargo, el término revisionismo histórico también tiene un significado negativo, que es cuando la historia se manipula para que ciertos hechos sean percibidos de forma negativa o positiva. Cuando se narra la historia de forma diferente, digamos embellecida, con fines políticos específicos. Por ejemplo, para que un personaje histórico o gobernante sea percibido como una autoridad moral, como lo sería la figura infalible del padre de la patria, o para que una política o una guerra sea percibida como necesaria y pueda ser justificada. El pensador, escritor y político argentino Arturo Martín Jauretche diría que es una política de la historia y la llama una historia falsificada. Y esto es algo que Hela denuncia al momento de entrar al palacio, cuando pregunta en voz alta si acaso a nadie le ha sido enseñada nuestra historia. Entonces lo que se ha enseñado en Asgard es una política histórica, es una historia ficticia para justificar los crímenes contra los otros reinos. Y esto es bastante común, no es así como que sucede nada más en Asgard.
Cada que alguien dice cosas como que los europeos domaron este continente o que trajeron la civilización, y sí, te estoy viendo a ti, Mario Vargas Llosa, muchas, si no es que la mayoría de las ideas que hacen a la nación mexicana o que hacen nuestra percepción y nuestra identidad mexicana, tienen eso. Han sido creadas y perpetuadas por una historia, si no falsificada, al menos embellecida y que definitivamente ha omitido detalles para justificar ciertos hechos y la exclusión de ciertos grupos, para crear un mito nacional. Y los murales, las estatuas, el cine y la televisión son importantísimos para perpetuar ese mito. La llegada de Hela a Asgard representa el pasado alcanzándolos. Es la realidad que literalmente llega a golpearlos en la cara y que les muestra realmente quiénes son y de dónde vienen. Como ya mencioné antes, la película da a entender que la gente que vive actualmente en Asgard, o bueno, que vive durante el tiempo de Thor en Asgard, no es la misma que vivió durante la época de Hela en Asgard. Todas esas personas murieron. La única persona que sigue viva es Valkyrie, y está tan traumatizada por Asgard, porque Hela es una extensión de Asgard, que vive en un planeta muy, muy lejano, ahogando sus pesadillas en alcohol. Pero el que no haya personas en el Asgard actual que participaron en la conquista de otros planetas y de otras culturas, no significa que no tengan nada que ver con ello. Siguen disfrutando de las riquezas acumuladas y del estatus que el pasado imperialista de Asgard les dio. Es más, según lo que vivimos en las otras dos películas, siguen controlando o al menos influyendo en la soberanía de los otros mundos. Y Loki es la prueba viviente. Loki fue robado de Jotunheim cuando era un bebé para que Odín pudiera tener poder de negociación sobre los gigantes de hielo. Y ese es un mensaje bien importante. No porque nosotros no fuimos quienes participamos activamente en la opresión inicial y en el saqueo de otros pueblos, no significa que ya no tenemos que ver con ella, ni que ya no nos afecta. Es lo mismo que digo cada 2 o 3 videos. Las estructuras sociales, institucionales y mentales que fueron establecidas, y si no establecidas, cementadas o reafirmadas durante la colonia, se quedan. Y digo cementadas o reafirmadas porque no es como que antes del periodo colonial no había problemas y opresión de otros pueblos. Sí los había. Las jerarquías según el color de piel, según el lugar de origen, según el grupo étnico, fueron fortalecidas durante el periodo colonial y se quedaron, tal vez no tan explícitas como en ese entonces, pero esas diferencias sociales siguen, y mientras la sociedad y las instituciones se nieguen a confrontar ese pasado y a reconocerlo como lo que realmente es, no van a cambiar. En el caso de Thor Ragnarok, Hela es el pasado que llega a confrontar a Asgard. Sin embargo, para la segunda vez que Thor se enfrenta a Hela, él ya pasó por todo un proceso de transformación. En un artículo que les voy a dejar en la descripción, Julia Chin Green explica cómo Thor llega a Sakaar siendo todavía el príncipe de Asgard, preocupado por defender el trono y mantener el status quo, pero a través de sus experiencias y sus relaciones en Sakaar, aprende a cuestionar su historia, su idea de lo que es Asgard y finalmente su identidad como príncipe y como príncipe asgardiano. Entonces, su regreso ya no es para defender el trono, como le insistía Valkyrie al principio, sino para salvar a su gente. Y la frase Asgard no es un lugar, es un pueblo, se repite 3 veces en la película por 3 personajes diferentes. Asgard is not a place. It's a people. La película está moviendo la identidad de Asgard, de este lugar majestuoso, grande y rico, a la gente que vive ahí. Thor, con esta nueva mentalidad, esta nueva percepción y reconociendo lo que realmente pasó, decide desatar Ragnarok, el fin de los tiempos. Thor aprende que lo que hace a un buen rey ya no son las riquezas ni su tierra, sino salvar a su pueblo, cuidar a su gente. Y esto es algo que también vemos en El Señor de los Anillos, pero de eso no vamos a hablar hoy. Así que Thor, el heredero de Odín, y Loki, el hijo robado durante una guerra, rompen con la identidad colonial de su planeta al liberar a Surtur, porque Surtur lo destruye todo. Destruye su tierra, destruye su posición política dentro del sistema de los 9 reinos, destruye sus riquezas, no deja nada. Y para este momento ya tampoco tienen un ejército, entonces tampoco son una potencia militar, y los asgardianos que quedan se van a la tierra y se convierten en refugiados. Entonces la película está demostrando que romper con ese legado es mucho más que nada más pedir disculpas y volverse un rey amable como Odín trató de hacer. Es mucho más que solo hacer actos simbólicos como pintar murales y cambiar monumentos. Es de construir el sistema completo.
Eso hace que el final de Thor Ragnarok para mí sea tan poderoso, porque genuinamente lo destruyeron todo. No como Frozen 2, que casi destruyen a Arendelle por el mismo motivo, pero les dio miedo a los cobardes y lo salvaron al final. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? Claramente no se puede destruir todo lo que se tiene a raíz de esa herencia colonial. No es como que vamos a destruir el país y empezar de nuevo en otro lado. Pero sí hay que romper con las estructuras tanto ideológicas como institucionales establecidas durante esa época. Hay que deshacer todo este sistema que sigue privilegiando solamente a la gente que ya tenía capital y privilegios. Lo mínimo que podemos hacer es aprender a ser críticos de nuestro pasado colonial, de nuestro legado colonial y de la forma en la que hemos sido beneficiados y nos seguimos beneficiando de esos sistemas. ¿Y saben por qué? Because that's what heroes do. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, dejen un comentario abajo, díganme qué opinan, denle like, compártanlo con todos sus amigos, amigas y familiares. No olviden suscribirse y nos vemos pronto. Bye.